tarde que ha de venir y que desaparecerá como todo. Imitar más o menos la naturaleza. Sobre todo, imitar la manera de crear la naturaleza. En la letra de la Internacional, la palabra original, lévame, que significa repros, palia, bueno, sea simbólicamente o en sentido literal, o alguien que no tiene raíces. Y así, cuando más abatido se sentía, fue en busca de su amigo el naturalista. Lo reanimó a contemplar los herbarios y los microscopios, los acuarios y los preparados fisiológicos, y sobre todo, lo animó a ver aquel ateo pacífico y sereno que dejaba que el mundo siguiera su curso subversivo. Aquello que es capaz de subvertir un orden establecido, ya sea de índole política, social o moral. Asimismo, como subversivo también puede calificarse aquello que pretende alterar el orden público o la estabilidad política. ¿Qué quería decir aquello? ¿Acaso lo consideraban loco? Sí, ahora lo comprendía. Así era, así es. ¡Qué calor tan agobiante! Vamos a tener tormenta. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Las campanas tienen un sonido tan seco. Las moscas pican y las gallinas cloquean. Había pensado ir a pescar, pero no encontré ni una sola lópez. ¿No te sientes nervioso? ¿Yo? Ah, sí. Bueno, tú siempre tienes el aspecto de estar esperando una tormenta. ¿Así? ¿De verdad? Claro que como te vas mañana, es posible que sea la fiebre del viaje, ¿no? ¿Alguna novedad? Aquí está el correo. Deudas. Solo deudas. ¿Alguna vez has tenido deudas? No. ¿No puedes entonces comprender cómo se siente uno cuando recibe facturas y no puede pagar? El alquiler sin pagar. El casero arma un escándalo y mi mujer desesperada. Y yo aquí nadando en oro. Mira, aquí hay oro por $6,000, producto de mis excavaciones de las 2 últimas semanas. Me bastaría quedarme con esta pulsera para conseguir los $350 que me hacen falta. Y si me quedara con todo esto, me garantizaría un brillante porvenir. Dibujaría y grabaría los diseños de mi tesis, luego los imprimiría y después me marcaría. ¿Por qué crees que no lo hago? Ah, porque tienes miedo a que te descubran. Ah, sí, también puede ser por eso. Pero ¿tú no crees que una persona inteligente como yo puede arreglárselas para no ser descubierto? Yo siempre ando solo.
sin testigos hurgando por ahí. ¿Qué tendría de raro que me quedase con algo de lo que encuentro en el bolsillo? Nada. Pero parece que la venta es muy peligrosa. Fundiría todo y haría piezas nuevas, con el precio justo, naturalmente. Naturalmente. Yo, como todo lo creado, estoy sometido a la ley de la evolución. Pero la ley de la evolución avanza gracias a los retrocesos. Esta obra es una ligera recaída, pero usted debe pararse conmigo por eso. Retroceso y avanzo y retroceso. Eso lo entiende cualquiera. Porque si quisiera hacer piezas falsas, yo voy a comenzar por conseguir oro. Es curioso de todas maneras. Pero si otro hiciera lo que yo no me atrevo, lo disculparía. Sin embargo, podría absolverme a mí mismo. Pronunciaría un brillante discurso en defensa del ladrón. Demostraría que ese oro es res nullius, es decir, de nadie, ya que llegó a la tierra en una época en la que no existía la noción de propiedad. Demostraría que ahora pertenece al descubridor y a nadie más, ya que el propietario del territorio calculaba el valor del terreno y cosas así. Probablemente lo harías con mayor facilidad si el ladrón no hubiese robado por necesidad, sino por ejemplo por su manía coleccionista, por científico o por afán de hacer un descubrimiento y cosas así. No es verdad. La moral es un sentimiento de justicia disciplinado por la clase alta, con el objetivo de engañar a la clase baja para que lleve una vida más pacífica. Y la moral es más estricta en la relación entre los sexos. ¿Tú quieres decir que yo no podría absolverlo si hubiera robado por necesidad? ¿Verdad? Así es. Ese es el único caso en que la ley no perdona. Eso es sencilla y llanamente un robo. Y eso no lo perdonaría. ¡Ah, perdonar! Pero ¿cómo voy a perdonar si la ley no perdona? Pero tengo que reconocer que me sería difícil acusar de robo a un extremista que hubiera dado una pieza antigua que no tuviera en su colección encontrada en terreno ajeno. Entonces, la vanidad y la ambición disculparían lo que no disculpa la necesidad. Así es. La moral es un sentimiento de justicia disciplinado por la clase alta. Así es. Y yo no puedo hacer nada para cambiar. Como tampoco puedo modificar mi voluntad de no robar en ningún caso. Entonces tú consideras como una gran virtud el que no puedas robar. En mí es una fuerza tan fuerte como debe serla en otros el deseo de robar. No es por tanto una virtud. Yo no puedo hacerlo y el otro no puede dejar de hacerlo. Como comprenderás, a mí no me faltan ganas de quedarme con todo este oro. Entonces, ¿por qué crees que no lo hago? ¡Porque no puedo! Es una deficiencia y una carencia, no es una virtud. ¿Quién? La política interior es la vigilancia que hace la clase alta de sus intereses frente a la clase baja. La política interior es la vigilancia que hace la clase alta de sus intereses frente a la clase baja. La política interior es la vigilancia que hace la clase alta de sus intereses frente a la clase baja. En el cielo han aparecido unos nubarrones aislados que de vez en cuando oscurecen la habitación. Ahora está tan oscuro como cuando se acerca una tormenta. ¡Qué bochorno!
¿Qué clase de pantalones son dos pálidas? ¡Vamos a tener tormenta! ¿Te asusta tormenta? Hay que ser prudente. Eres un pájaro bien raro. Hace 2 semanas caes aquí como una bomba y te presentas como un sueco que viene de los Estados Unidos y que ahora trabaja para un museo recogiendo insectos y que estás aquí buscando... ¡Déjalo en parte de mí! Siempre dices lo mismo cuando me caso de hablar de mí y quiero dedicarte alguna atención. Quizá por eso nos caímos tan bien. Nos sentimos amigos muy pronto. Tú no tenías aristas con que lastimarme ni espinas con las que pincharme. Me dejabas hablar de mí. Tenías como la consideración que solo las personas mejor educadas pueden tener. No hacías ruido al llegar tarde a casa. Apenas se te escuchaba al levantarte en la mañana. Dejabas pasar las pequeñeces, cedías cada vez que un conflicto iba a estallar. En una palabra, eras el amo perfecto. Pero eres demasiado complaciente, demasiado vacuo, demasiado taciturno, y eso me llevó a pensar sobre ti. Eres un hombre doblegado por el miedo y el recelo. Parece como si llevases una doble vida. Y ahora que estoy frente al espejo y te veo la espalda, es como si viese a otra persona. ¿Me entiendes? Uno es el fin dueño de su persona. Nadie controla con el suyo mi pensamiento. Y me preocupan las opiniones ni los caprichos de nadie. Piensa que es en el espíritu una libertad recién ganada. Experimentas una paz interior inaudita, una serena alegría y una sensación de certidumbre y de responsabilidad. ¡Imposible! ¡Tú no puedes verte la espalda! De frente pareces un hombre intrépido que afronta a pecho descubierto su destino, pero de espaldas. No quisiera ser cortés. Parece como si llevas una gran carga. Como si te agachases para esquivar un bastonazo. Y cuando te veo las tirantas rojas sobre la camisa, es como si viera una gran marca de fábrica estampada en un cajón. Puedo respirar. Si la tormenta no está ya pronto, creo que me voy a ahogar. Neves divina. Cada ser humano ve únicamente su arco iris, pero el secado juego cromático tampoco puede ser sensible sin el mundo de una luz oscura. Y luego, el cuello. Parece estar teniendo otra cabeza, pero una diferente a la tuya. Tienes entre las orejas un rostro tan estrecho que a veces me pregunto a qué raza perteneces. Ese debió haber caído cerca de la comisaría. Bueno, eso me pareció. Pero ya puedes estar rato.
llegar aquí. Siéntate y conversemos un poco antes de tu marcha de mañana, ¿no? Es curioso. Es bien curioso que tú, un hombre del que me he hecho tan amigo en estos últimos tiempos, pertenezcas a esa clase de gente cuyo rostro no puedo recordar durante su ausencia. Cuando estás en el campo y me acuerdo de ti, me viene a la cabeza la imagen de un tío que en realidad no se te parece en nada, pero con el cual tienes algo en común. Ahora ya cumpliste tu misión. Desgraciadamente necesitas como padre y sostén de familia. No se te necesita más. Puedes irte después de comprobar que mi inteligencia es tan fuerte como mi voluntad. Porque no querrás quedarte para conocerlo, ¿verdad? ¿Quién es? No te voy a decir su nombre, pero te voy a contar su historia. Yo estuve yendo a cenar varios años al mismo restaurante y allí encontraba junto al buffet a un joven rubio de ojos claros y atormentados. Tenía una habilidad increíble para moverse entre las mayores aglomeraciones sin empujar y sin que nadie lo empujase. Podía coger un trozo de pan estando aún en la puerta, a casi 2 metros de la mesa. Siempre parecía feliz entre la gente. Y cuando veía a un conocido, reía a carcajadas y lo abrazaba dándole palmadas en la espalda, como si llevara años sin ver a nadie. Si alguien lo pisaba, sonreía como pidiendo perdón por haberse puesto nervio. Durante los 2 años que lo estuve viendo, me divertí bastante tratando de adivinar cuál era su profesión o su carácter, pero nunca le pregunté a nadie quién era. Es sublime la soledad individualista como yo. Es como un convento moderno. Me acomodo lo mejor posible en la cama. Me he pasado 3/4 de mi vida en la cama. Así la sangre no te impulpa cerebral. De manera que broten capullos con los que me entretengo injertándose en los árboles silvestres de los otros. Yo no quería saberlo, porque entonces en ese mismo instante hubiera desaparecido el placer de mi juego. Ese sujeto tenía la misma cualidad que tú, era un indeterminable. Unas veces los ponía maestro, o suboficial, o farmacéutico, otras funcionario público o policía secreto. Y como tú, él estaba hecho por 2 partes totalmente distintas, ya que la de adelante no iba con la de atrás. Un día leí por casualidad la noticia de una falsificación de una cuantiosa letra de cambio cometida por un famoso funcionario público, y después me contaron que mi indeterminable personaje había sido socio del hermano del falsificador y que se llamaba Straman. También me dijeron que en su dicho Straman había sido socio del hermano del falsificador y que ahora llevaba un negocio que era una biblioteca ambulante, pero antes escribía crónicas para un periódico. ¿Y cómo iba yo a establecer alguna relación entre la falsificación, la policía y la extraña manera de comportarse de mi indeterminable? No lo sé. Pero cuando le pregunté a un amigo si Straman había estado en la cárcel, no me dijo que sí ni que no. No lo sabía.
¿Y había o no había estado en la... No, no había estado en la cárcel. ¿Quiere decir que era por eso que se sentía tan atraído por la poesía y tenía tanto miedo de chocar con la gente? No tengo a los hombres en muy alta estima. No puede decirse que lo sabe. Ni tampoco ellos lo reclaman, pues no son dignos de amor. En realidad, me dan pena. No siempre, que me subleva la maldad deliberada y gratuita, el sentimiento refinado de regocijo por el mal ajeno, como debe ser. Sí. ¿Viste luego amigo de él? No quise. Ah, bueno, pero hubieses iniciado una amistad con él si hubiese estado en la... Sí, claro, ¿por qué no? Siéntate ahí. ¿Por qué no puedes quedarte quieto en la silla? Vaya, ¿dónde has aprendido esa visión tan tolerante de la conducta humana? ¿Eres cristiano? No. Eso puede deducirse de lo que digo. Una necesidad surgida en el estadio primitivo de la evolución que utiliza la planta para mantenerse en la vida de la clase baja. Una necesidad surgida en el estadio primitivo de la evolución que utiliza la clase alta para mantenerse en la vida de la clase baja. El cristiano pide el perdón. Y yo pido el castigo del culpable para el restablecimiento del equilibrio, o como quieras llamarlo. Y tú, que has estado en la cárcel, deberías saberlo muy bien. ¿Has podido averiguarlo? ¡Tú! Tengo ojos para ver. Yo. ¿Cómo puedes? He aprendido. Es un arte como tantas otras cosas. Pero no vamos a seguir hablando de este asunto. Tengo que ocuparme de los líos de mis negocios. ¿Serías tan amable de certificar la autenticidad de mi firma en este pagaré? Tengo que entregarlo mañana en un banco de Malmö y lo haré de paso cuando te acompañe. No pienso pasar por Mamó. Ah, no. Como la mediocre venganza, más jueza, ostentosa. Los benévolos disimulan su mediocre venganza. Los benévolos que disimulan su venganza. Bueno, de todas maneras puedes certificar la autenticidad de mi firma, ¿no? No escribo mi nombre en un papel nunca. ¡Nunca más! Es la quinta vez que me llegas a firmar. La primera vez fue un certificado de correos. Y fue entonces cuando empecé a sospechar sobre ti. Desde que llegaste, no has escrito una sola carta. Enviaste una tarjeta escrita a lápiz. ¿Te das cuenta? Ya me he dado cuenta de tus malos pasos. Además, es la quinta vez que te niegas a ir a Malmö, ciudad en la que no has puesto los pies desde que llegaste, y eso que has venido de los Estados Unidos únicamente para ver a Malmö. Camino todos los días, cada mañana, 5 kilómetros hasta el sur, hacia la colina del Molino, y
cuando estás ahí parado junto a la ventana de la derecha, mirando por el tercer cristal de la izquierda, contando el de abajo. Entonces ves las agujas de las torres de la alcaldía y las chimeneas de la prisión. ¿Te das cuenta ya que no es que yo sea muy inteligente, sino que tú eres muy tonto? Me desprecias. No. Sí, me desprecias porque no tiene otro remedio. No, aquí tienes mi mano. ¿Qué haces? ¡Eso solo lo hacen los perros! Me llamas conservador porque no vengo de su momento. Por ser republicano, por ser ciudadano del mundo, por amar la justicia y estar en contra del partidismo, la violencia y la picaresca. A partir de ahora, pueden considerarme su enemigo declarado. Pienso tratarlos como ladrones y asesinos. Perdóneme, pero usted ha sido el único que me ha dado la mano después. ¡Y ahora no quieres tutearme! ¿Ves? ¡Eso es lo que me horroriza! Que después de haber cumplido tu pena, no te sientas redimido. De gente, limpio, libre como cualquiera. ¿Por qué no me cuentas lo que pasó? Cuéntamelo. Sí, te lo voy a contar, claro. Pero no vas a creer lo que te cuente, ¿ah? Verás que no soy un vulgar delincuente y te convencerás de que hay malos pasos que se dan, como te dijera, sí, involuntariamente. Como si se produjeran espontáneamente, sin la participación de la voluntad y sin que uno pueda nada por evitarlo. ¿Será que puedo abrir la puerta? Creo que la tormenta ya pasó. Sí, claro. Bien, comencemos. Estaba estudiando en la Universidad de Londres cuando un día me vi en la necesidad de pedir un préstamo bancario. Yo no tenía muchas deudas y mi padre gozaba de cierta fortuna. Bueno, en realidad no era mucho lo que tenía. Envié pues el documento de crédito al segundo grado para que me lo firmase. Y en contra de lo que esperaba, me lo devolvió con una carta explicando su negativa. Comprenderás que el golpe me dejó un rato abatido. La sorpresa fue desagradable, muy desagradable. Quedó ahí, encima del escritorio y al lado de la carta. Primero miré con una mirada desconsolada las fatales líneas que contenía mi sentencia, que no era mucho menos una sentencia de muerte, porque yo hubiese podido garantizar otros garantes. Sí, tantos como hubiese querido. Pero ya te dije que lo que me había pasado era muy desagradable. Muy desagradable. Mientras miraba el papel, con toda mi inocencia, mi mirada se fue fijando poco a poco en la firma de la carta. La firma que en su justo lugar hubiese garantizado mi futuro. Ya sabes, cuando uno anda por ahí, distraído, pensando en sus cosas, uno puede garapear en un poco de palabras insignificantes. Tu juventud. ¿De qué juventud hablas? Ya no eras joven, así que no había nada que adivinar. Pero tú has destrozado mi talento, me has privado de mi honor y de mi reputación. Tenía
tenía la mano en la mano. Así. Y de alguna manera comienza a moverse. Yo no pretendí que hubiera algo misterioso o espiritista detrás de mi gesto porque no creo en semejantes cosas. Era más bien un acto irreflexivo, puramente mecánico, lo que me obligaba a seguir ahí sentado una y otra vez, escribiendo la firma, la rúbrica, sin esperar obtener nada a cambio, naturalmente. Cuando ya no cabía una sola firma más en la carta, yo ya había adquirido una absoluta perfección en la imitación del nombre. Y me olvidé completamente de todo. Tuve la sensación de haber soñado al despertarme, pero no podía recordar el sueño. A veces parecía entreabrirse una puerta por donde vislumbraba el documento de crédito como un recuerdo. Y al pararme de la cama, sentí como si algo me arrastrase hacia la mesa, como si yo, después de una madura reflexión, hubiese tomado la decisión inquebrantable de estampar aquel nombre al pie del funesto documento. Yo no pensaba en las consecuencias ni en riesgos. Había desaparecido todo titubeo. Era como si estuviera cumpliendo con un sagrado deber y escribir. Pero, ¿qué pudo ser? ¿Una sugestión? ¿Una inspiración, como llaman ahora? Pero, ¿y el autor? ¿De dónde me vino? ¿Pudo haber sido mi yo sin similar? ¿El salvaje que no reconoce las leyes? El que mientras su ciencia dormía, se avanzó y se presentó con su voluntad delictiva, incapaz de calcular las consecuencias de una acción. Dime qué opinas de este asunto. Debo decirle que es alguno que no me convence completamente tu historia. Tiene fallas. Pero claro, eso puede depender de que no recuerdes todos los detalles. Y sobre la sugestión he leído bastante. Creo recordar que, bueno, eso no tiene importancia. Ya has cumplido tu pena. Has tenido el valor de confesar tu falta. Hablemos pues más del asunto. Le preguntó una joven belleza sentada a la derecha del puerta. ¿A quién avisa diciéndole que usted puso una paso así? No, vamos a seguir hablando del asunto. Vamos a seguir hablando del asunto hasta que te convenza completamente de mi inocencia. El niño era gracioso y sencillo. Lloraba tan a menudo que le habían puesto un apodo. Impresionado por el más pequeño reparo, vivía en constante turbación de cometer una falta, pero estando en la casa de todas las injusticias, exigiendo mucho de sí mismo, vigilaba rigurosamente las equivocaciones de sus hermanos. ¿Todavía no estás convencido? No, aún no. ¡Eso es lo que me horroriza! ¿Tú no crees que todo hombre no carga a su espalda un cadáver? ¡Claro que sí! Todos hemos robado y mentido cuando niños. Pero bueno, hay personas que siguen siendo niños toda la vida. Gentes que no son capaces de dominar sus instintos criminales. Basta con que se presente la ocasión y ¡ahí está el delincuente! Pero lo que no me cabe en la cabeza es que no te sientas redimido, libre, decente como cualquiera.
tenga que arrepentirme después. Bueno, ahora mismo. Yo he matado a un hombre. Yo. Y nunca he tenido escrúpulos. ¿Tú? ¿Has matado? Sí. Yo. Justamente yo. Quizá no quieras estrechar la mano de un homicida. ¿Qué tonterías dices? Pero bueno, yo no estuve en la cárcel. No de dolor, sino de vergüenza de estar encerrado allí como una bestia que se degüella o como un criminal. Pero bien, mejor para ti. Y cuéntame, ¿cómo escapaste aquí? No me denunciaron, nadie sospechó de mí y no hubo testigos. Esto fue lo que pasó. Unas vacaciones en diciembre, un amigo me invitó a casa en los alrededores de Uppsala y envió a un viejo cochero alcoholizado a recoger. El campesino en el cañón se durmió, el coche se enganchó en una verja y quedamos volcados en la cuneta. No quiero justificarme diciendo que estaba en peligro de muerte, pero en un ataque de impaciencia le di por fin un golpe en el cuello. Lo que quería era despertarlo, pero la consecuencia fue que no despertó nunca más y se murió. ¿Y tú no te entregaste a la policía? No, por lo que te voy a decir, ¿no? El hombre no tenía parientes. Tampoco había personas que dependían de él. Ya se había pensionado y su puesto de trabajo podría ser útil para alguien que sí lo necesitara de verdad. Mi vida, en cambio, era indispensable para la felicidad de mis padres, para la mía propia y seguramente para el desarrollo de la ciencia. Las funestas consecuencias de mi acto me quitaron totalmente las ganas de andar repartiendo golpes en el cuello. Yo no estaba dispuesto a sacrificar mi vida por los principios de una justicia abstracta. Ese es el valor que le das tú a la vida humana. En el caso que te menciono, sí. Y entonces, el sentimiento de culpa, la idea del equilibrio. Y no aconsejos al Señor del sufrimiento de los niños inocentes. Nadie sabrá por qué, pero la justicia divina nos hace suponer que es por expiación de delitos cometidos antes de su llegada a este mundo. Yo no tenía ningún sentimiento de culpa porque no había cometido ningún crimen. Yo había dado y recibido golpes como ese muchas veces cuando niño. Fue únicamente la ignorancia de las consecuencias fatales que podría tener en un cuerpo anciano lo que provocó el fatal desenlace. Sí, pero en todo caso son 2 años de cárcel por homicidio involuntario, así como falsificación de firma en documento público. No creas que no lo he pensado muchas veces. Muchas noches he soñado que estoy en la cárcel. Y es tan duro como dicen las rejas. Porque se te torniste en todas partes de las mismas cosas. Siempre hay alguien invisible que organiza todo este ruidaje pensando en mí. Y no se trata de una alucinación auditiva, puesto que todos los demás también experimentan la misma sensación física. Sigue duro.
Primero te desfiguran completamente cortándote el dedo. Así que si antes no tenías aspecto de criminal, luego lo tienes. Y cuando te miras en un espejo quedas absolutamente convencido de que eres un delincuente. Esta es la máscara, lo que te arranca. No está mal pensado. Eso, bromea. ¿Sí? Después te rebajan tu ración de comida. Cada hora, cada minuto, sientas una diferencia apreciable entre la vida y la muerte. Sientes como te reprimen tus funciones vitales, como te vas encogiendo. Y tu alma, que es lo que tratan de arreglar allá, es sometida a una dieta de hambre feroz. Es condenada y es arrojada en el tiempo, al pasado, a 1000 años de nuestros tiempos. Solo te permiten leer libros para los bárbaros en la época de las migraciones. Te explican lo que nunca va a suceder en el cielo, y sin embargo, lo que pasa en la tierra seguirá siendo un misterio para ti. Te arrancan de tu entorno, te degradan en tu clase social, colocándote por debajo de todos aquellos que son muy inferiores a ti. Imaginas que estás comenzando a vivir en la edad de bronce. Sientes como si anduvieras vestido con pieles de animales, viviendo en una caverna y comiendo de un pesebre. Lo encuentro muy grave. Aquel que se comporta como si viviera en la edad de bronce debe ir vestido con el traje de la época. Los medios que utiliza la clase alta para mantener sometida a la clase baja son mentiras. Son mentiras, engaños, supersticiones, ejércitos y cárceles. A la mentira llaman verdades eternas. Al engaño por el bien del pueblo. A las supersticiones palabra de Dios. A los ejércitos en defensa de la patria. Y a las cárceles. Instituciones de rehabilitación. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Tú! Que estás conducido como un hombre de la edad de piedra y sin embargo vives aquí. En la edad de hoy. El gobierno es lo que tiene la clase baja sometida. ¿A qué te refieres con esas últimas palabras en la edad de oro? Y la clase baja dice, pero hay que tener un gobierno. Nada. Absolutamente nada. Y cuando se tiene un gobierno, hay que obedecerlo. ¡Mientes! ¿Por qué hay que hacerlo? ¡Mientes porque eres demasiado cobarde para decir lo que piensas! ¿Cobarde? ¿Qué es que yo soy un cobarde? No lo soy. Cuando me he atrevido a venir a esta región donde tanto he sufrido. Oye, ¿tú quieres saber qué es lo que te enfurece más cuando estás allá encerrado? El saber que los otros no están también allí. ¿A qué otros te refieres? A los que se han salvado de la condena. ¿Te refieres a mí? Sí. Yo no he cometido ningún crimen. Ah, no. No, un accidente no es un crimen. ¿Desde cuándo es un accidente cometer un asesinato? Yo no he cometido ningún asesinato. ¿Y desde cuándo no es un asesino matar a una persona? Yo todavía no he podido averiguar si la vida es algo serio o simplemente una broma. Cuando es una broma es cuando mayor pesadumbre puede causar. No siempre lo es. Hay homicidios por imprudencia, malos tratos con consecuencias fatales, con las variables de intencionalidad o no intencionalidad. Pero ahora me da verdadero miedo.
perteneces a la categoría más peligrosa de los hombres. La de los tontos. Vea pues, ahora resulta que soy un tonto. Oye, ¿tú quieres que yo dé una muestra de mi inteligencia? Habla. Bien. Comprenderás, después de lo que te voy a decir, que yo razono. Razono de una manera inteligente. Inteligente. Tú te has visto envuelto en un accidente que pudo haberte costado 2 años de cárcel. Te libraste completamente de la vergüenza de la condena. Delante de ti tienes a un hombre víctima de un accidente, de un impulso involuntario que ha pagado 2 años de trabajos forzados. Únicamente por medio de grandes méritos científicos podría este hombre limpiar la deshonra que accidentalmente le manchó. Pero para alcanzar dichos méritos científicos necesita dinero. ¡Mucho dinero! Y ahora, inmediatamente, ¿no creerías que si el otro, el que no ha sido condenado, fuese condenado a pagar una indemnización razonable, quedaría restablecido el equilibrio de las relaciones humanas? ¿Qué opinas? Que sí. Tu alma se metió en la mía como una hermosa manzana. Y allí se puso a comer y comer, a excavar y orar, hasta que no quedó más que la cáscara con una masa negra adentro. Bien, vamos entendiendo. ¿Cuánto considera razonable? ¿Razonable? La ley establece una indemnización de mínimo $50. Pero como el difunto no tenía familias, no veo motivo alguno para seguir hablando del asunto. Parece que no quieres entenderme, ¿eh? Puede ser un poco más claro. Es a mí el que tienes que pagar la indemnización. ¡Eso es inaudito! Entonces, ahora el homicida tiene que pagarle una indemnización al pacificador. Además, aquí no hay nadie que pueda denunciarme. ¿Cómo no? Aquí estoy yo. ¿Y cuánto pides para convertirte en cómplice de un homicidio? $6,000. Entonces, la política se nos antojó un compromiso de intereses locales o particulares. De manera que los últimos vestigios de la creencia de lo que entonces llamábamos ideal se descompusieron en el fermento de la amargura. Eso es demasiado. ¿De dónde voy a sacarlo? No. Yo no pienso convertirme en un ladrón. No te hagas, ¿quieres hacerme creer que nunca has sacado de la caja? Sin pensar que me he equivocado tan radicalmente contigo. Pero bueno, eso suele pasar con las gentes suaves, amables. A la gente le suele gustar las personas suaves de carácter, porque es fácil creer que uno cae bien, que a uno lo quiere. Precisamente por eso me he mantenido siempre en guardia de las personas que caen bien. Entonces,
estás convencido que yo he sacado dinero de la caja? Completamente. Y vas a denunciarme si no te doy los $6,000. Así es. No puedes evitarlo, así que no vale la pena que lo intentes. ¿Tú crees que yo voy a darle a mi padre un ladrón político? A mi esposa un ladrón por marido, y a mis hijos un ladrón por padre, y a mis colegas un ladrón por compañero de trabajo. ¡Eso nunca! Ahora mismo voy a entregarme a la policía. ¡No, espera un poco! ¿A qué? Es que pensé que ya me necesitas, que ya no te hago falta, entonces yo podría irme de aquí. ¡No! ¡Tú no te vas! Siéntate ahí en tu puesto junto a la mesa y vamos a conversar un poco antes de tu marcha. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora lo entiendo todo. ¿Qué? ¿Qué ves de extraño? Esto es la soledad. Envolverse en hilo de seda del propio espíritu. Formar la vida y esperar la metamorfosis que a buen seguro se produce. Entre tanto, te alimentas de tus propias vivencias y telepáticamente vives la vida de otros. Veo en el espejo que eres un ladrón vulgar y corriente. Hace un rato, cuando estabas en mangas de misa, hablando, noté un ligero desarreglo en mi biblioteca, pero no daba qué podía hacer, porque estaba escuchándote y observándote. Pero ahora que te has hecho tan antipático para mí, mi mirada se ha ido acusando. Al ponerte esa chaqueta, veo el lomo rojo de un libro que algo destacaba sobre el ojo de tus tirantes, y me doy cuenta que has robado la historia de tu falsificación, del trabajo de Bergheim sobre la sujeción y los impulsos inconscientes, y has puesto el libro al revés. Hasta eso, pues, has robado. Por todo esto, considero que tengo motivos para pensar que tú has robado por necesidad o por afán de placer. Por necesidad, si tú supieras. ¡Ah, si tú supieras la miseria que yo he vivido y sigo viviendo! Pero eso no tiene nada que ver con nuestro asunto. Sigamos. Que tú has estado en la cárcel, eso es prácticamente cierto. Pero en los Estados Unidos, porque lo que describiste, la vida en una cárcel no te hay otra cosa que es casi igual de cierto, y es que tú no has pagado aquí la condena por tu delito. ¿Cómo puedes decir eso? Espérate a que llegue el comisario de policía. Lo sabremos. ¿De dónde llega esa explosión? ¡Es el halcón! ¡El halcón! ¡Que en su nido ha roto el tráfico entre los cielos! ¡Y ahora se derrumban y truenan! ¡Ahora la tenemos encima la avalancha! ¿Ves? La primera vez que mencioné a comisaría, también hiciste un ademán de salir corriendo. Y cuando alguien ha estado en la cárcel, jamás se le ocurriría ir hasta la colina del molino a pararse frente de una ventana. En resumen, tú eres a la vez un condenado y un no condenado.
obedecerme. ¿Te crees superior a mí? Pero claro, claro que sí, porque soy superior a ti. Soy bastante más inteligente que tú, bastante más provechoso para la sociedad y menos peligroso para el derecho de propiedad. Tú eres listo. Sí, eres bastante listo. Pero no tanto como yo. Ahora yo estoy en jaque, sí. Pero en el próximo juego, yo puedo dar mate. ¿Quieres que sigamos un rato el combate? Ahora, ¿qué maldad se te ha ocurrido? Ese es el secreto. Luego aparece tu prometido y te ve con hermoso traje de niño. Te mira con un profundo respeto, como si al haber sentido aquel dolor hubieras adquirido cualidades superiores. Déjame que le mire. ¿Piensas escribirle un anónimo a mi mujer contándole mi secreto? Así es. Y no puedes evitarlo porque como no quisiste encarcelarme, ahora tienes que dejarme marchar y yo voy a hacer lo que me dé la gana. ¡Canalla! ¡Descubriste el talón de Aquiles! O sea que... ¿Quieres obligarme a convertirme en un asesino? ¿Tú? Pobre hombre como tú. Imposible. ¿Tú crees que yo no podría hacer lo mismo que hice anoche? No puedes. ¿Cómo va a poder un hombre que no pudo sacar su salvación de la caja? Entonces, ¿tú no crees que yo he robado dinero de la caja? Eres demasiado cobarde. Como fuiste demasiado cobarde para confesarle a tu mujer que se había casado con un asesino. Esa es la diferencia. ¿Ves cómo todos los hombres no son iguales? Y tú sabes que yo no soy capaz de hacer las mismas cosas que tú. Y esa es tu ventaja. Eres muy probable, muy diferente a mí. Eres más fuerte o más débil, no lo sé. Si más criminal o menos me tienes sin cuidado. Pero eres el más tonto. Eso es evidente. Porque fuiste tonto al poner el nombre de otro en lugar de mendigar, como tuve que hacerlo yo. Fuiste tonto al robar tu historia de mi libro. No se te ocurrió pensar que yo había leído mis libros. Fuiste tonto al creer que eras más astuto que yo y que ibas a poder obligarme a convertirme en un ladrón. Fuiste tonto al pensar que ibas a restablecer el equilibrio del universo dándole al mundo 2 ladrones en lugar de 1. Y llegaste al máximo de la estupidez al imaginar que yo habría construido la felicidad de mi vida sin haber garantizado la solidez de sus cimientos. Anda a escribirle anónimo a mi mujer contándole que está casada con una homicida. No sabe desde que éramos novios. ¿Quedará ya convencido? ¿Puedo irme? Ahora tienes que irte.
¡Largo de aquí! Una vez tuve la idea de modelar con barro a un joven suplicante, al estilo clásico. Estaba ahí con los brazos levantados, pero no me satisfacía. Y en un momento de desesperación, dejé que mi mano cayera sobre la cabeza del desafortunado. Y mirad, una metamorfosis que ni Ovidio pudiera haber soñado. De aquí hasta el sábado. Posteriormente, Charlotte, olvidé la fecha, pero son las últimas 2 semanas desde el de septiembre. 21 de septiembre. Claro.